Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase 1 del curso de Metodología de la Investigación, que en verdad es la segunda clase, porque en la clase 0 ya explicamos un poco de qué se trata el curso, cómo funciona. Y en esta clase lo que vamos a hacer es plantear un marco general que define qué significa investigar en arquitectura y urbanismo, o estudios urbanos. Principalmente vamos a plantear algunos conceptos que son nuevos para ustedes seguramente, o que han escuchado poco en su vida y seguramente eh, no conocen perfectamente la definición, pero lo importante, de nuevo, por repetir un poco lo que ya he mencionado antes, estamos introduciendo algunos conceptos solamente. eh, Así que cualquier duda, cualquier cosa, me hacen la pregunta. Si hay algo que no se entiende, me interrumpen y me consultan, o si no, también lo vamos a seguir trabajando durante el curso de manera conceptual. Estos contenidos más bien son una primera pincelada de qué significa investigar en arquitectura y estudios urbanos. No necesariamente el curso se trata de aplicar estos conceptos, ni va a haber pruebas teóricas sobre estos conceptos, ni nada de eso, sino que más bien me interesa que puedan como comenzar a comprender de qué se trata esto del mundo de la investigación en nuestra disciplina. Lo primero importante de explicar cuando hablamos de metodología en el contexto de la investigación en nuestra disciplina tiene que ver justamente que nuestro trabajo principal no se trata principalmente, o sea, no se trata de investigar propiamente tal, sino que se trata de diseñar. Tanto los arquitectos, las arquitectas como los planificadores y planificadoras urbanas, lo que más hacen durante su desarrollo profesional es más bien aplicar desarrollo práctico o desarrollar proyectos. No obstante, esta habilidad que es investigar es muy importante porque todo buen profesional de nuestra área tiene varias habilidades relacionadas con investigar. Sobre todo porque es importante que el diseño no parezca, y cada vez parezca menos, una genialidad o una intuición, sino que sea un trabajo sistemático. Cuando nosotros desarrollamos y decimos, este proyecto de arquitectura debe ser así, o debería ser así, o estas son las posibilidades, o cuando desarrollamos un proyecto de planificación urbana, decimos, esta ciudad debería tender hacia ciertas condiciones, o esta ciudad debería ser así, o este espacio público debería tener como estas condiciones. Lo ideal es que cada vez menos se trate sobre lo que yo pienso, lo que yo opino, y cada vez más se trate de lo que yo sé, lo que yo he investigado y lo que puedo estar haciendo como investigación en este proyecto para aportar evidencia para esta toma de decisiones. El diseño principalmente es tomar decisiones, eh, y entre más basados en evidencia sean esas decisiones, va a ser un mejor proyecto. Esa idea del arquitecto o la arquitecta genia que toma un lápiz y hace una línea en un papel y eso se transforma en proyecto, es cada vez menos real. Es cada vez menos probable de que algo así suceda. Toda buena oficina de arquitectura o de estudios urbanos basa parte importante de su trabajo en la investigación. Y la investigación además tiene como un ciclo, una forma de hacerse, que tiene que ver justamente con 4 grandes pasos. El primero de esos pasos es leer. Yo sé que algunas y algunos de ustedes no son fanáticos, fanáticas de leer, pero la investigación científica requiere mucho de leer y sobre todo de entender lo que uno lee. O sea, no solamente leer, sino que también leer de manera crítica. Todo buen proyecto de investigación va a partir por definir una base, o sea, una base relacionada directamente con lo que ya se ha escrito sobre nuestro tema o sobre lo que estamos haciendo. De esto hay mucho, o sea, en general todos los temas en arquitectura y estudios urbanos ya están investigados de alguna manera, por lo tanto siempre hay material. Una cosa importante sí es que gran parte de ese material está en inglés, por lo tanto también aprender idiomas es una cosa que es positiva para esta habilidad, pero ahora con las herramientas de inteligencia artificial o de traducción, etcétera, es bastante más fácil traducir textos. Pero la mayor parte del conocimiento está en inglés, así que también es importante de considerar este elemento en la primera fase, que es el alcance y la literatura. Vamos a explicar un poquito después cómo se hace esto. En este curso no vamos a trabajar mucho sobre esto, vamos a más bien a experimentar metodologías
pero en el curso de seminario que viene, y en el curso de seminario 1, 2 y seminario de título, se va a tratar bastante sobre leer, ¿ya? Entonces, tratemos de desarrollar también esa habilidad. En este curso vamos a leer un poquito, pero no va a ser la parte más importante del curso. Esta parte es más bien explicar un poquito el proceso, pero nosotros vamos a saltarnos algunas partes para explicar más bien la metodología. Luego vamos a ir justamente a sobre estas secciones o estos primeros pasos en el curso que sigue. La segunda parte importante de un proceso investigativo tiene que ver con hacernos una pregunta y encontrar el mejor método posible para responder esa pregunta. La pregunta es el qué es lo que queremos saber, y la metodología es el cómo, qué tenemos que hacer para responder esa pregunta. Entonces, aquí sí vamos a trabajar bastante en este curso, vamos a hablar mucho sobre preguntas y métodos de investigación. Es parte trascendental de justamente hacer una buena investigación, es hacer una buena pregunta y elegir el mejor método posible para responder esa pregunta, ¿ya? Esto sí lo vamos a practicar en este curso. Aquí vamos a hablar mucho de preguntas o temas de investigación y vamos a hablar de los mejores métodos para responder esas preguntas, ¿vale? La tercera parte o el tercer paso de un buen proyecto de investigación es la fase de acción, la fase de aplicar la metodología, es decir, desarrollar la investigación, hacer el trabajo de campo, que también se le llama, ir a terreno en el caso de que implique ir a un lugar, desarrollar el experimento, o sea, hacer el experimento. Esta fase, en la seguidilla de cursos que tenemos, vamos a trabajarla principalmente en el curso de seminario 2. En el seminario 1 desarrollamos una pregunta y leemos, hacemos la fase 1, la fase 2, y en el curso de seminario 2 hacemos la fase 3, que es aplicar la investigación, y también la fase 4. La fase 4 es la fase de impacto, difusión y aplicación. Cuando nosotros terminamos de hacer una investigación, respondemos nuestra pregunta de investigación en el paso 3, luego tenemos dos posibilidades, ¿cierto? Primero, para la fase 4. Primero, publicar. La publicación científica también es una cuestión súper importante. Cada vez más arquitectos y arquitectas hacemos publicaciones. Es parte importante del trabajo científico en nuestra área, publicar, ¿cierto? Para que otros y otras puedan tomar esos trabajos y usarlos también para sus propios proyectos. Entonces ahí hay una cuestión importante, ¿cierto? Como de la parte de impacto. La segunda parte importante es aplicar lo que investigamos en nuestros proyectos, ya sea en nuestra oficina, ya sea en nuestro proyecto de título. La idea de los cursos de seminario 1, seminario 2 y seminario de título es justamente hacer este ciclo completo. En este curso vamos a sentar las bases y vamos a hablar un poquito de qué se trata esto. En seminario 1 vamos a leer y vamos a plantear buenas preguntas de investigación. En el seminario 2 vamos a ejecutar ese proyecto de investigación. Y en la fase 4 vamos a aplicar eso a un proyecto que después también se va a transformar en nuestro proyecto de título. Seminario de título, el curso que viene, bueno, en tres semestres más para ustedes, va a tomar la investigación y la va a transformar en una cuestión aplicable a un proyecto. ¿Ya? Ese es como en la fase completa de la investigación, que puede ser, como decía antes, terminar en un paper, en una publicación científica, o terminar aplicado a un proyecto. En el caso de este ciclo, se pueden hacer ambas cosas. Yo he tenido cohortes o sea, como años de mis estudiantes que han publicado artículos científicos. De hecho, hace un año y medio, en la revista de la universidad que se llama Trilogía, una revista científica, hay un número especial de arquitectura y estudios urbanos donde 5 compañeros y compañeras suyas publicaron su primer artículo científico gracias a una curatoría que hicimos con la profe Rosa Chandía. Entonces ya hay estudiantes de la UTEM que han salido de su carrera con un paper, con un artículo científico publicado, lo que además multiplica las posibilidades de ganarse becas para hacer máster y un montón de cosas. Este es un camino, el camino de la investigación es un camino que es un poquito distinto al del proyecto, pero que es súper posible de realizar y que al mismo tiempo nos pone de alguna manera en la mejor posición posible para quedar en un máster, ganarse una beca para un máster y después seguir en doctorado, que es el siguiente paso en términos de la carrera académica, y después ser profesor o profesora. Esto es una cosa importante. También la carrera del ciclo de investigación en nuestra área permite llegar a ser profesor y profesora. La mayoría de los profesores y profesoras de la carrera de arquitectura, no solamente en la UTEM, sino que en muchas otras universidades, son doctores o doctoras en nuestra área.
Y para ser doctor o doctora, hay que pasar por estos pasos. Hay que desarrollar investigaciones, hay que hacer un máster, hay que hacer una tesis de máster, que es una investigación científica, y hay que hacer un doctorado, que es la investigación científica más importante de la carrera académica, de estudios de la carrera académica, y todo eso permite ser profesor y profesora. De hecho, hoy día creo que no entran profesores a la UTEM, al departamento propiamente tal, a ser profesores de planta, sin ser doctores. No se puede. Ya, es como un requisito. Entonces, este es el camino, en verdad. Esta es la fase del ciclo de investigación, y desarrollar esto varias veces con distintos temas es lo que hacemos los profesores y profesoras que nos dedicamos a la investigación en esta área. ¿Vale? Entonces, de esto se trata un poquito, y este es un poquito también, o esta es una muestra de un perfil profesional que imagino no les interesa a todos y todas, pero sí a algunos. Evidentemente no todos y todas ustedes quieren ser profe universitario. Me imagino que hay personas que están más interesadas en el diseño, personas que están más interesadas en la construcción, personas que están más interesadas en la estructura, pero otras áreas, o en la planificación urbana, que también es una expertise más bien de práctica o de praxis, pero hay un grupo también que va a querer seguir una carrera académica, y lo que hacemos los que nos dedicamos a esto es investigar de esta manera. No hay otra fórmula, ¿vale? Entonces, este es como un poco la introducción a qué significa o cuál es el ciclo de investigación en diseño. Ahora voy a plantear algunos temas que son un poquito más abiertos y un poquito más genéricos, que tienen que ver justamente con algunas cosas importantes que tienen que ver con la disciplina. Investigar en nuestra disciplina tiene ciertas consideraciones importantes. La primera de estas es que la naturaleza de investigar en nuestra área tiene mucha relación con la relación entre teoría y praxis. Es decir, nosotros desarrollamos proyectos de investigación para que después eso tenga impacto en proyectos reales, impacto en políticas públicas de todos nuestros temas, ¿cierto? Vivienda, construcción, materiales, estructura, historia de la arquitectura o historia del patrimonio. Todo esto son praxis que se van alimentando mucho de la investigación. Finalmente también termina siendo como un ciclo que se retroalimenta. Yo investigo, desarrollo nuevas, o sea, respondo a preguntas de investigación. Esas preguntas permiten desarrollar mejores proyectos se vuelven más complejos y permiten desarrollar nuevas preguntas de investigación que tenemos que volver a responder y vuelven a aplicarse sobre nuevos proyectos. Cuando digo proyecto, me refiero también a una cuestión un poquito más amplia, no solamente el proyecto de arquitectura. Puede ser un proyecto de desarrollo urbano, puede ser una política pública de vivienda, puede ser una política pública de ciudades. Todo eso requiere justamente esta idea de investigar, desarrollar proyectos, investigar, desarrollar proyectos como una cosa continua. Permanentemente estamos haciendo, los que nos dedicamos a esto y no solamente al diseño, investigando para aplicar, investigando para aplicar. Entonces aquí también hay como dos grandes fórmulas de hacer esto. Primero, investigar proyectos específicos, cosas que ya pasaron, proyectos que ya se desarrollaron. Si yo desarrollé un proyecto previamente con ciertas características, me surgen preguntas, desarrollo la investigación sobre ese proyecto y lo aplico al siguiente proyecto. O la otra tipo de investigación es la investigación de alcance amplio, que implica la comparación de más de un proyecto, la investigación de políticas públicas, la investigación de los resultados de la aplicación de un proyecto o de varios, o la investigación sobre qué está pasando en una ciudad. Esa investigación de alcance amplio puede ser infinita, millones de posibilidades. Pero entonces tenemos la investigación más bien por proyecto y la investigación de alcance amplio que abarca millones de tipos de metodologías distintas. Todas esas son aplicables justamente a nuestra disciplina. Pero lo importante aquí es considerar lo que mencioné antes. No es lo mismo diseñar que investigar. Diseñar implica hacerse cargo de un problema y desarrollar una solución. Investigar implica desarrollar una pregunta y responder esa pregunta. ¿Ya? Son cosas que son distintas, son complementarias en nuestra disciplina, pero son cosas distintas. Y otra palabra clave respecto de esto tiene que ver justamente con la idea de desarrollar innovación. Es muy difícil desarrollar innovación si no investigamos. O sea, cuando desarrollamos un proyecto o estamos frente a una política pública o lo que sea, no hay manera de mejorar eso en la siguiente fase si no investigamos. Por lo tanto, innovar implica investigar en nuestra disciplina y en cualquier otra disciplina. Eso no es propio de la disciplina, eso es propio de cualquiera. Entonces,
investigar permite justamente reimaginar, en el sentido de que entendemos la realidad actual, entendemos lo que está pasando en una ciudad, lo que está pasando en un proyecto, para que la siguiente vez que se haga un proyecto similar, poder aplicar este conocimiento nuevo y hacerlo mejor. Entonces, en este sentido, investigar es propio del ciclo de innovación en nuestra carrera y en nuestra disciplina. Otra cosa importante, que aquí hay un poquito más como una simplificación más de las fases que ya comenté previamente, pero también es importante considerar dos cuestiones que son relevantes de nuestra disciplina. Creo que lo voy a tratar más adelante. Sí, vale. En verdad hay tres cuestiones que son importantes. Primero, la escala de la investigación. Esto lo voy a desarrollar durante las siguientes diapositivas. Lo segundo es el paradigma epistemológico. Voy a explicarte qué significa paradigma epistemológico. Y lo tercero es la lógica de descubrimiento, que la lógica puede ser inductiva, deductiva o abductiva. ¿Ya? Voy a explicar estos conceptos porque esta es la parte central de la clase de hoy. Son conceptos que son complejos. No es necesario que se lo aprendan de memoria, no va a estar preguntado en ninguna parte, sino que más bien me interesa que queden claro como algunas condiciones respecto de lo que hacemos cuando investigamos. Porque nos paramos siempre en una escala. La pregunta de investigación en nuestra disciplina tiene una escala de investigación. Me imagino que el concepto de escala sí lo han escuchado millones de veces. Vamos a tratar de dejarlo un poquito más claro de qué se trata escala en investigación. Paradigma epistemológico, me imagino que lo han escuchado muy pocas veces, así que de esto vamos a detenernos un poquito más y vamos a hablar de tres principales paradigmas. Y cuando hablamos de la lógica de descubrimiento, creo que también seguramente han escuchado hablar un poco de esto. Lo inductivo, lo deductivo, pero quizás lo abductivo, que tiene mucho que ver con nuestra disciplina, lo han escuchado menos. Entonces vamos a profundizar sobre lo abductivo. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar sobre estos tres grandes temas en lo que sigue de la clase. Aquí hay un poquito más sobre qué significa revisión de literatura, qué significa leer en el contexto de una investigación. Hay técnicas también para leer bien, la bibliografía anotada, la revisión crítica, todos estos elementos los vamos a trabajar más en los siguientes cursos, pero para dejarlos ahí planteados, leer o revisar literatura científica no es simplemente leer como si estuviésemos leyendo una novela. Es bastante más aburrido que una novela, yo prefiero definitivamente las novelas, pero esto tiene otro objetivo. Vamos a leer literatura con un fundamento o como fundamento crítico de nuestra investigación. Es decir, vamos a leer con cierto nivel de profundidad, con conciencia y con análisis activo, ¿cierto? Leer literatura científica no es solamente ponerse a leer un paper como si fuese un cuento, sino que más bien hay que empezar a entender de qué se trata y mirarlo. Cuando digo crítico, no digo como, no me refiero a una crítica destructiva. Cuando digo fundamento crítico, me refiero a mirar el paper con profundidad y tratar de entender lo que está pasando. No necesariamente a criticarlo. O sea, la crítica negativa no es lo mismo que el fundamento crítico. O sea, leer de manera crítica no implica mirar de manera negativa y ponerse como, no, esto lo están haciendo mal, no sé qué. Eso no es eso, ¿vale? Lo principal acá es como hay técnicas para leer bien que tienen que ver con justamente lo que mencionaba antes, bibliografía anotada, que es una técnica para leer y tomar notas, revisión crítica, que es otra técnica para leer con esta visión, y el análisis activo, que implica justamente estar muy pendiente de lo que uno está leyendo y tomar nota de ciertos elementos clave. Vamos a hablar de esta herramienta seguramente en los siguientes cursos, en este no tanto, pero algo vamos a leer en este curso sí o sí. Lo siguiente importante es que el proceso de revisión de literatura o de lectura de paper no es lineal. Lo que hacemos es pensar, encontrar la información, clasificarla, ordenarla, leerla, tomar notas, escribir y volver a pensar. Entonces es bastante cíclico y a veces tenemos que volver a leer algunas cosas que ya leímos porque nos damos cuenta con otro paper de que verdad hay una cosa interesante que antes se me pasó. Entonces, este proceso en verdad es bastante cíclico. Al mismo tiempo hay que entender que no todas las fuentes tienen el mismo valor. Hay una idea de jerarquía de fuentes. Hay distintas formas de entender cuál es la mejor fuente. Por ejemplo, lo vamos a profundizar en otros cursos, pero la cantidad de citas, el tipo de revista científica, el tipo de autor, bueno, otros elementos, nos van a permitir saber si que estamos leyendo algo que de verdad interesa y algo que de verdad quizás no tiene tanto interés porque no se valora tanto, ¿vale?
vamos a entender cómo se valoran justamente la literatura científica. Y lo primero, lo básico, es que en verdad vamos a leer libros o papers y vamos a dejar de leer para saber de temas en profundidad páginas web. O sea, páginas web, o sea, bueno, todos los papers en verdad están en páginas web, pero me refiero a que el blog del blog de Pepito y la tercera.cl o las últimas noticias.cl o un portal de no sé qué, no es información científica. Y eso inmediatamente, primero, o sea, genera bastantes problemas leer ese tipo de información, porque muchas veces no está confirmada, son opiniones, no es literatura científica. Entonces, lo primero es decir, todo lo que viene de Internet macro no nos sirve. Tenemos que leer literatura científica. Vamos a explicar en una clase específica de cómo buscar esta literatura científica. Hay herramientas y motores de búsqueda específicos y la inteligencia artificial también nos ayuda bastante con esto. Incluso también como a resumir, a leer cosas en inglés. Vamos a tener un tallercito práctico de cómo encontrar la mejor literatura posible para mi tema de investigación, ¿vale? Entonces, la jerarquía de fuentes es importante. Todo lo que es internet, el blog de no sé quién y las últimas noticias.cl, eliminado completamente. No se habla más en este curso de ese tipo de fuentes. Las fuentes tienen que ser científicas y vamos a entender justamente cómo se encuentran estas fuentes. Y lo que ya mencionaba antes, un poco priorizar la crítica interna e identificar gaps. Esto es lo principal que vamos a hacer en el curso de seminario 1, identificar un gap o una brecha. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto de investigación, lo primero que tenemos que hacer es hacernos una buena pregunta. Y una buena pregunta en investigación no es lo mismo que un problema. O sea, cuando nos encontramos un problema práctico, que sí tiene que ver con el diseño, por ejemplo, un problema de diseño es, esta estructura no funciona, hay que inventarse una nueva. Estos materiales no funcionan en este contexto porque no sé qué, les pasa algo. O no sé, este hospital no funciona bien, hay que mejorar su diseño. Eso es un problema. La pregunta, que como decía antes, la investigación no se trata sobre problemas, sino que se trata sobre preguntas de investigación. La pregunta no es un problema propiamente tal. Esto lo vamos a practicar bastante más y lo vamos a practicar sobre todo también en seminario 1. Una buena pregunta de investigación es una pregunta que encuentra una brecha de conocimiento, algo que no se sabe hoy día. Entonces, algo que no está en literatura, que no se sabe, es una buena pregunta de investigación. Un problema técnico no es una buena pregunta de investigación, a veces sí, pero no siempre. ¿Vale? Entonces, la idea de leer justamente es encontrar estas brechas de conocimiento. O sea, no solamente nos va a permitir saber de un tema, sino que también nos va a permitir saber lo que no sabemos de un tema. Y eso es importantísimo a la hora de investigar. O sea, cuando hacemos investigación científica, lo que tratamos de hacer es responder una pregunta que no se ha hecho nadie antes. ¿Ya? Y por eso es importante considerar este concepto, brecha de conocimiento. Detectar vacío, lo mencionaba antes, tiene unos pasos y es la principal clave para hacer preguntas de investigación originales. Voy a pasar muy por encima de esto porque no es el objetivo de esta clase principalmente, pero hay que leer y hacer un estado del arte, ¿cierto? Leer, inmersión crítica significa leer, meterse en los papers y entenderlo. Con eso se puede hacer un análisis de brechas, que es decir, como qué es lo que no se sabe. O sea, de todo lo que leí, todavía hay preguntas sin responder. Incluso muchos papers, al final en sus conclusiones, tienen las preguntas que no pudieron responder. Así que ahí siempre hay pistas de cómo seguir esto. Y ahí recién formulamos una pregunta original. O sea, cuando hay una brecha de conocimiento, hay algo que no se sabe, podemos plantear una pregunta original. Y la última fase tiene que ver con expandir el conocimiento, ya sea en el urbanismo o en la arquitectura, que tiene que ver con responder esta pregunta. Entonces, allí, leyendo, entendiendo y haciendo un análisis de vacío o de brechas de conocimiento, vamos a encontrar buenas preguntas de investigación. Al mismo tiempo, la pregunta de investigación es, bueno, el eje central de lo que hacemos en investigación, pero también es el eje central en diseño. Cuando hacemos un diseño, nos hacemos ciertas preguntas. Bueno, lo expliqué antes. El diseño propiamente tal, la praxis del diseño parte de un problema, la investigación parte de una pregunta. Pero finalmente ambas cosas se juntan, no son lo mismo, pero parten de una indagación sistemática, ¿no? ¿Cómo es una pregunta sólida? Esto también lo vamos a practicar bastante en la segunda parte del curso.
Una pregunta sólida es clara, concisa, es corta muchas veces. Y esto lo digo porque en general tratamos de complejizar las preguntas y hacemos unas preguntas gigantescas que para parecer que sabemos, metemos muchos conceptos, pero al final esa pregunta es mala porque es muy compleja. La pregunta, una buena pregunta es clara y concisa, a veces muy cortita, va al grano. Tiene cierta complejidad, introduce ciertos conceptos, pero solamente la necesaria. No se complejiza innecesariamente. Y al mismo tiempo tiene cierto criterio de comprobabilidad. Esto lo vamos a hablar en otras clases, qué significa comprobabilidad, pero para adelantarlo principalmente es que tengamos la posibilidad de responder. O sea, preguntas retóricas o preguntas que no tengan respuesta no son preguntas de investigación. Preguntas del estilo, ¿fueron los extraterrestres quienes construyeron las pirámides? No hay manera de contestarla, por lo tanto no es una buena pregunta de investigación, más allá de que nos interese y creamos en alienígenas ancestrales o lo que sea. No podemos responderla, no hay metodología para responder esa pregunta de investigación, por lo tanto no es una buena pregunta. Ahí está un poco la idea de comprobabilidad, la posibilidad de comprobar esa pregunta. ¿Ya? Una buena pregunta también se conecta mucho con la metodología. Cuando uno lee una pregunta, inmediatamente tendría que imaginarse cómo la va a responder. El cómo la va a responder es la metodología de la investigación y es el principal tema de nuestro curso. Cómo investigar se llama metodología. Y por último, el ciclo de formulación y refinamiento de las preguntas tiene que ver con hacernos buenas preguntas y luego volver a la literatura, a los papers, identificar si todavía hay una brecha de conocimiento, cómo se están formulando preguntas similares en otras partes del mundo, y ahí hacemos un refinamiento pensando en lo que se está haciendo en la literatura actualmente o en las últimas investigaciones actualmente. Pero principalmente es importante mencionar esto. Una buena pregunta es clara, concisa, es compleja, pero no innecesariamente compleja, es compleja en lo necesario. Tiene cierto nivel de comprobabilidad y al mismo tiempo uno la tiene que leer y decir como, esto seguramente la metodología de investigación va a ir por este lado. Va a aplicar ciertos instrumentos de metodológicos. Porque hay preguntas que tienen como fórmulas de contestarse que son muy claras. No necesariamente saber perfectamente qué se va a hacer, pero sí tiene que uno intuir más o menos por dónde debe ir esa conexión con la metodología. ¿Vale? Esto es otra de las cosas importantes que mencioné anteriormente que tiene que ver con qué significa paradigma epistemológico. Primero, por aclarar qué significa epistemología, la epistemología es la ciencia que estudia cómo se hace ciencia. O sea, este curso es un curso de epistemología. Este curso trata sobre cómo se hace investigación en nuestra disciplina. Por lo tanto, este curso es de este tema. Entonces, la ciencia que estudia cómo se hace ciencia, eso se llama epistemología. Y el concepto de paradigma tiene que ver justamente con visiones de mundo o cosmovisiones que han sido importantes para ciertas etapas de la ciencia. O a veces se van mezclando porque hay un paradigma predominante u otro. Pasa similar con los estilos, y esto para que quizás lo entiendan un poquito mejor, con los estilos arquitectónicos. Entonces, por un momento estuvo de moda el neoclasicismo, después viene el modernismo, que viene a responder al neoclasicismo y decirle como, no, ustedes no saben hacer arquitectura, nosotros sí sabemos, somos modernos. Después vienen los posmodernos y también van a decir lo mismo, no, el modernismo no tiene sentido, nosotros planteamos esta otra forma de hacer arquitectura y después vienen los paramodernismos, regionalismos, no sé qué, que recontestan, entonces van cambiando los paradigmas. Eso es un paradigma. Neoclasicismo, modernismo, posmodernismo y lo que hay ahora, que ya un poco me perdí, todo eso es paradigma en arquitectura. Así como hay paradigmas en arquitectura, también hay paradigmas en ciencia. Y ahí, por mencionar algunos, no me interesa mucho entrar en profundidad en cada uno de ellos, pero sí para que entiendan un poco cómo o sea, cuáles son como los principales paradigmas que han sido los más importantes en la última época de la ciencia, pero también para entender que un paradigma o posicionarse en un paradigma implica ponerse unos lentes, unos anteojos, unas gafas y decir como yo voy a mirar la ciencia o lo que estoy haciendo desde esta perspectiva. No tiene que ver, o sea, uno no se casa con un paradigma, uno puede ir cambiando de paradigma, hacer una investigación con uno, después moverse a otro, pero tiene que ver con formas distintas de ver cómo se hace ciencia, ¿ya? Entonces, un paradigma que fue muy importante y que ahora está como en declive es el positivismo o pospositivismo. Este paradigma
lo que trata de proponer es que la realidad es medible, es muy medible, es externa y es independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que en verdad hay una realidad ahí afuera que nosotros podemos medir y que no depende de nosotros. Vamos ahí para hacerlo muy, no es exactamente esto, pero para dar un ejemplo un poquito más claro, la realidad del mundo es una cosa, edificios de cierta altura, calles de cierta cantidad de metros, una cierta cantidad de árboles, y la arquitectura son una cierta cantidad de fórmulas matemáticas y una cierta fórmula de calcular una estructura y una cuestión como muy estructurada respecto de cómo se hace eso y cómo ese conocimiento es absoluto y existe solamente una realidad. Y esa realidad es, de nuevo, absolutamente medible y estandarizable. Ese paradigma en ciencia ha tendido a decaer porque evidentemente han aparecido otras perspectivas que han dicho como eso no es tan así, la realidad más bien es subjetiva y depende mucho de la realidad social. La sociedad, es decir, nosotros y nosotras, incluso como investigadores propiamente tal, modificamos la realidad. Y esa realidad es bastante más intersubjetiva, es decir, se construye por la subjetividad. No es objetiva como lo piensan los positivistas, es subjetiva. Y la realidad se construye en base a cómo se juntan nuestras subjetividades y cómo creemos nosotros, o cómo vivimos nosotros, o cómo experimentamos de alguna manera también la realidad cada uno, y cuando las unimos, en verdad generamos como una especie de intersubjetividad. Cuando decimos subjetividad nos referimos justamente a visiones distintas, formas distintas de entender la realidad. Entonces ahí está justamente la idea de que la realidad es múltiple, depende de dónde la veamos, depende del contexto social, depende también mucho del investigador. Cuando el investigador o la investigadora se adentran en un mundo, cambian esa realidad. Eso también el paradigma constructivista o intersubjetivo lo reconoce y dice, esto cambia, esto no es perfectamente medible como dice el positivismo, sino que en verdad depende mucho del el contexto. Y este enfoque intersubjetivo en verdad estuvo bastante de moda y es bastante interesante. En estudios urbanos se aplicó bastante y ahí están todos los estudios que tienen que ver con las realidades sociales, todos los fenómenos socioespaciales, la gentrificación, la segregación residencial, la marginalidad, todas son teorías que se basan un poco en este paradigma intersubjetivo, ¿no? Como la idea de que lo social es parte importante del espacio, distinto del positivismo que era como, bueno, el espacio es esta medida y esta condición y con eso es suficiente. Y un último paradigma que desde, yo diría, desde los 2010 empezó a aparecer muy fuerte, tiene que ver con la fenomenología. La fenomenología es la ciencia que estudia los sentidos y cómo los sentidos interactúan con la realidad. De aquí vienen todas las teorías de neuroarquitectura, atmósferas, autores como Giovanni Palasma, eh, Richard Sennett, distintos, bueno, Sharon Sukin, distintos como autores que basan como sus estudios, no solamente en la intersubjetividad, sino que dicen, además esto tiene que ver excesivamente o mucho con la experiencia vivida del espacio, es decir, con la experiencia más carnal, con la cuestión más propia que tiene que ver con todos nuestros sentidos, el oído, la vista, los olores, todo eso genera sensaciones imposibles de parametrizar. O sea, una investigación mucho más subjetiva, incluso interior. Ni siquiera te dice, porque el paradigma intersubjetivo te dice, bueno, esto es una realidad social que entre todos construimos. La fenomenológica dice, esto es absolutamente personal. Esto depende de cada uno, experimenta el espacio de manera distinta. Y también podemos hacer investigación con este enfoque, decir, como, mira, cada uno tiene una forma de percibir el espacio, la arquitectura, la ciudad, el barrio, de distinta manera. Y vamos a investigarlo sabiendo que eso es así, sabiendo que el investigador es quien, o sea, el investigador, la investigadora, como alguien que está midiendo esto, es parte importante, o sea, es central en la subjetividad porque es quien está mirando, quien está escuchando, quien está oliendo, quien está saboreando, ¿cierto? Los sentidos tienen una cuestión mucho más importante. Entonces, ni siquiera es social, es muy personal y es muy subjetivo y tiene que ver con la experiencia vivida. También podemos hacer investigación diciendo, estos son los lentes que yo me voy a poner los lentes de la fenomenología y voy a hacer investigación tanto en tema como con metodología que impliquen medir la experiencia vivida. No ir a medir un espacio como lo haría un positivista, no ir a medir
el intercambio social, como lo haría un intersubjetivo o un constructivista, sino que lo voy a hacer como un fenomenológico, que voy a ir y voy a oler la ciudad, la voy a mirar, voy a conversar con personas de qué están sintiendo, cuáles son sus sentimientos. Eh, y son tres paradigmas que son absolutamente posibles de usar, posibles de posicionar, pero que son investigaciones distintas. O sea, sería muy raro que alguien dijera yo voy a hacer una investigación que incluya todos estos temas. Tendría poco sentido. Usamos teorías distintas, usamos autores de referencia que son distintos, usamos temas que son distintos, en función de cuál es nuestro paradigma en el que nos posicionamos, ¿vale? Tampoco se trata de que ustedes elijan un paradigma hoy, no tiene ningún sentido, seguramente de aquí a 10 años habrá otro paradigma. Lo importante es que ustedes ya entienden de qué se trata el paradigma, qué significa paradigma. Es básicamente unas gafas que uno se pone y dice, voy a ver la realidad desde este punto de vista, desde esta forma de entender cómo yo puedo investigar esa realidad. Entonces, espero que, de nuevo, como primer acercamiento al concepto de paradigma, se vaya más o menos entendiendo. Le podemos dar una vuelta, lo puedo explicar de otra manera, quizás en una siguiente clase, pero me interesa que ustedes entiendan que cuando hacemos una investigación, cuando aplicamos una metodología, nos estamos posicionando con una forma de ver el mundo o de ver la realidad. Y eso se llama paradigma epistemológico, ¿vale? Otro tema importante que lo mencioné, ahora esto es otra, vamos a hacer como una pausa aquí, porque en verdad me interesa que se entienda que esto es otro tema que también es importante o interesante, eh, pero que tiene poco que ver con lo del tema del paradigma. Eh, Hay otro elemento importante que tiene que ver, ahora sí, con nuestra disciplina. Los paradigmas anteriores son más bien para todas las ciencias sociales, incluso, bueno, para otras ciencias los paradigmas son similares, pero esto principalmente para ciencias sociales. Pero ahora, la idea de lógica de descubrimiento es un poquito distinta. Cuando hablamos de lógica de descubrimiento, nos vamos a referir principalmente a la forma de encontrar la verdad. Y esto un poquito tiene que ver más con metodología, toca la metodología porque hay metodologías de un estilo o de otro, pero principalmente toca justamente cuál es el camino que queremos recorrer. Y ahí tenemos tres principales lógicas de descubrimiento. La lógica deductiva, la lógica inductiva y la lógica abductiva. Me imagino que esto sí lo han escuchado anteriormente cuando dicen como, esto es una investigación deductiva o esto es una investigación más bien que se genera a través de la inductividad. Y abducción me imagino que es bastante más raro porque en verdad es una cosa que funciona un poquito distinto y tiene que ver con nuestra disciplina que es más bien creativa. Entonces, la lógica de descubrimiento tiene que ver cómo creemos nosotros que vamos a encontrar la respuesta a nuestra pregunta de investigación. Cuando nosotros pensamos muy claramente la manera o el cómo, vamos a tener una lógica deductiva, es decir, o una lógica de arriba hacia abajo. Nosotros vamos a entender un fenómeno, ya sea arquitectónico o de los estudios urbanos, vamos a estudiarlo desde arriba, desde una manera más macro, sabiendo muy bien el qué y el cómo queremos investigar para llegar a ese resultado. Un ejemplo de este tipo de investigación deductiva sería, por ejemplo, tomar información del censo, tomar información de cierta fuente, hacer investigación del barrio en terreno y empezar a hacer cuadratura de todos estos elementos y empezar a llegar a ciertas conclusiones. Eso es deductivo porque yo tomo información macro, voy construyendo un relato y voy tratando de entender el lugar. Otra lógica completamente distinta es la lógica deductiva, o sea, perdón, inductiva. La lógica inductiva viene desde abajo, no parte de ninguna teoría previa, no parte de ninguna conceptualización y muchas veces no sabemos el cómo. Entonces, bueno, siempre vamos a tener claro un poquito el por qué, o sea, el qué estamos investigando, pero muchas veces no sabemos muy bien cómo, sino que queremos traerlo desde abajo. Entonces, otra fórmula más inductiva tiene que ver con no tengo ninguna idea en la cabeza. No miré grandes números, no leí mucho sobre otras teorías que se están investigando en mi obra arquitectónica, en mi barrio, en mi ciudad, sino que yo voy y la trato de comprender desde abajo, sin mucha preparación. Voy entendiendo lo que pasa y cuando lo entiendo en lo micro, en lo local, voy escalando y trato de conectarme hacia arriba con el conocimiento más macro.
Es decir, parto desde lo local, desde abajo, desde el fenómeno mismo, y voy tratando de entenderlo hacia arriba. Mientras que lo deductivo es, entiendo el contexto macro, entiendo el qué y el cómo quiero investigar, y llego a un resultado. Muchas veces lo inductivo, no sé. Un ejemplo del conocimiento inductivo es lo que hacen los etnógrafos y las etnógrafas. La etnografía es una metodología de investigación que es muy propio de los antropólogos. Los antropólogos y las antropólogas lo que hacen es, no saben qué es lo que pasa, les interesa el fenómeno social, pero lo que hacen es irse a vivir a una comunidad. Entonces, el ejemplo clásico de un antropólogo o antropóloga es el investigador que se va a vivir con una comunidad indígena. No tiene idea de qué está investigando, solo sabe que ahí hay una comunidad indígena que tiene ciertos hábitos, tiene ciertas como formas de actuar, no sé qué, y va allí y empieza a construir y empieza a pensar, y empieza a ver cómo se interactúan las personas, y ahí empieza a construir teoría hacia arriba. Distinto de yo vengo y digo, ah, mira, en este barrio está pasando tal, está alguien no sé qué, parece que es gentrificación o parece que no sé qué, y yo voy a averiguar, sé muy bien cómo, y voy a averiguar si eso está pasando. Eso es deductivo. En cambio, yo voy y me meto en un barrio sin saber qué está pasando, pero sé que me interesa, y después voy como construyendo el conocimiento hacia arriba, esa lógica es inductiva, ¿vale? Entonces ahí están justamente las dos clásicas. Eh, Deductivo de arriba hacia abajo, inductivo de abajo hacia arriba, ¿cierto? Lo deductivo entiende el marco amplio y va tratando de determinar un poco las características del fenómeno en función de ese marco amplio. Lo inductivo más bien trabaja sobre principios generales e hipótesis específicas de un lugar y va escalando hacia arriba en términos teóricos. Pero aquí aparece, sobre todo de nuevo por nuestro trabajo que es más bien creativo, una lógica que es un poquito distinta, que no sabe ni el qué está investigando, ni sabe el cómo lo está investigando, pero de todas maneras, de esta lógica que va descubriendo de a poco, o sobre todo en base a la iteración, y ahí la iteración me imagino que es algo que han escuchado permanentemente, porque cuando hacemos trabajo de diseño, hacemos mucha iteración, o sea, probamos, nos equivocamos, probamos de nuevo, nos volvemos a equivocar, probamos y nos volvemos a equivocar, pero de todo ese proceso iterativo generamos valor, generamos conocimiento. Esa es la lógica más bien abductiva, donde el motor de lo que llamamos el diseño conceptual en investigación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hacemos una lógica de, incluso a veces mixta, deductiva, inductiva, la metemos dentro de un proceso más bien abductivo, donde funcionamos a través de conjetura, o sea, vamos tratando de, cuando hacer una conjetura es más bien como sacar conclusiones intermedias, sacar como una conclusión que no está completamente hecha, pero que nos sirve para seguir avanzando y volver a probar otra conjetura y otra conjetura. Entonces, iteramos el proceso investigativo, a veces vamos cambiando el qué y el cómo lo hacemos, pero lo que nos permite justamente es lograr conocimiento a través de prueba y error, prueba y error, prueba y error, que es principalmente cómo diseñamos, ¿cierto? Estudiar ese fenómeno, más bien desde ese punto de vista, no de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba, sino que más bien en el campo iterativo, es decir, en la repetición de una práctica, nos permite generar conocimiento si es que lo hacemos de manera sistemática. Y eso se llama lógica abductiva, ¿vale? Entonces, es una forma bastante más abierta de razonamiento en que vamos creando soluciones para encontrar el qué y vamos también probando funcionamiento para encontrar el cómo. Pero ese qué y cómo no lo tenemos claro desde un principio, sino que lo vamos descubriendo en el proceso, ¿vale? Esto es mucho más difícil de explicar con ejemplo, pero tiene que ver justamente con lo que hacemos permanentemente cuando diseñamos. Y es un poco lo que yo trato de explicar, ¿no? Cuando diseñamos, probamos una cosa, la miramos nosotros, nosotras, o también apoyados de un experto, experta, que puede ser un profesor de taller, profesor de urbanismo, eh, da un feedback y volvemos a probar. Y así estamos generando conocimiento abductivo, ¿vale? Esa es como la lógica. En términos investigativos funcionaría similar, ¿no? Probamos una conjetura, una hipótesis inicial, vamos, vemos si funciona, probamos otra, nos sentamos, concluimos una conjetura parcial, o sea, una conclusión parcial que es una conjetura, volvemos a probar y así vamos iterando, incluso vamos cambiando de metodología y vamos cambiando el tema en función de este proceso iterativo. Eso de manera muy genérica respecto de qué significan estas lógicas de descubrimiento.
Ninguna es mejor que la otra, son distintas. Va a depender mucho de qué tipo de investigación estamos haciendo, si vamos a ocupar una lógica o la otra. Esto lo voy a saltar. No, bueno, lo voy a explicar porque en verdad me interesa. Les mencioné que había 3 temas importantes en esta clase. La primera tenía que ver con, lo mencioné aquí, con paradigma epistemológico, ya vimos ese tema. La lógica del descubrimiento, también lo revisamos. Y el último elemento tiene que ver con la escala de la pregunta. Pero esto va a ser parte también de lo que sigue. Entonces, o sea, de las clases que siguen. Entonces, lo vamos a pasar un poquito por encima y tiene que ver con esto. Cuando nos hacemos una pregunta de investigación, en verdad lo que hacemos es como preguntarnos sobre alguna escala del espacio. Esa escala puede ser el detalle constructivo, el edificio, el barrio, la ciudad o incluso algo que está más allá de la ciudad. Y ahí aparece un concepto que es súper interesante de los estudios urbanos contemporáneos que tiene que ver con la urbanización planetaria. La urbanización planetaria es una teoría que dice que las ciudades, por su impacto, ya están conectados con un montón de otros fenómenos. Cuando uno estudia la ciudad, no puede dejar de investigar las áreas mineras, por ejemplo, de donde vienen los materiales con que se construye la ciudad o la tecnología de la ciudad. No puede dejar de lado los puertos, porque allí están las principales, o sea, por los mares movemos las principales mercancías que alimentan o que salen de la ciudad. No podemos dejar de lado las áreas de generación de energía, porque la ciudad se mueve ya sea por molinos eólicos, ya sea por hidroeléctrica, ya sea por petróleo. La energía de la ciudad, sin energía la ciudad no existe, por lo tanto la ciudad no es la ciudad, el marco de la escala de la ciudad no es su límite, sino que es mucho más allá, es el territorio y es el planeta. ¿Ya? Esa idea de urbanización planetaria rompe un poquito el esquema de la escala y habla justamente de que la ciudad hoy día se está investigando desde un fenómeno incluso geopolítico. Y esto lo menciono porque en verdad es muy actual la idea de entender las ciudades desde un punto de vista geopolítico, sobre todo por lo que está pasando en términos de la guerra en Irán, todo lo que hace el gobierno de Estados Unidos en torno a lo que plantea respecto a los territorios, que dice que se va a apoderar de un territorio, que dice que no sé qué, que va a hacer otra cosa, y la guerra en Irán, que en verdad tiene que ver con ciudades que también se ven afectadas, no son bombardeadas directamente, pero sí que se afecte el petróleo de Irán o que se afecte el estrecho de Hormuz, impacta en Chile porque sube la benzina y eso impacta en la movilidad porque ya la gente ya no se mueve tanto en auto. O sea, ese es el nivel como de complejidad que tiene la urbanización planetaria para entender que en verdad cuando estudiamos la ciudad, la escala de la ciudad no es su límite, es mucho más que eso. Y así también podemos ir hacia arriba y hacia abajo. Y la escala del diseño constructivo o del detalle constructivo va mucho más allá que el propio edificio. Es una lógica global donde hay ciertos materiales que se extraen de cierto lugar o hay ciertas tecnologías que se están creando en otro lugar y hay cierta investigación sobre materiales que se está desarrollando no sé dónde y que podemos aplicar a nuestro edificio gracias a la globalización. Entonces, la investigación y el límite, la escala de la investigación, la vamos a elegir, pero tenemos que ser muy conscientes de que en verdad eso se está desdibujando en la ciencia actual. Ya la ciudad no es su límite, no llega hasta el área urbana, es mucho más que eso. El edificio no es solamente el predio y el edificio, es su entorno, es la ciudad, es como se impacta la movilidad por el desarrollo de un megaproyecto. Entonces vamos a entender que la escala de la pregunta en verdad es bastante más compleja de entender hoy, o sea, mucho más que antes en verdad. Y ahí lo que yo quiero rescatar sí que en esta idea de marco global, geopolítico, fuerzas estructurales que mueven el mundo, paradigma económico, neoliberalismo, lo que sea, es una cosa interesante que se puede revisar y qué sé yo. Luego está más bien lo micro, lo físico, la experiencia vivida, lo que dijimos también antes de lo que cada uno de nosotros y nosotras entendemos respecto de la ciudad, la teoría de la experiencia física, ¿cierto? Lo micro, lo que aparece a nivel de cada persona, de la persona con su barrio, con su entorno, pero en el medio hay un nivel meso que es muy importante porque nos permite conectar ambos mundos. Y la mayor parte de la investigación, sobre todo en estudios urbanos, también arquitectónicos, pero principalmente en estudios urbanos, trabaja esta escala meso, esta escala intermedia, entre lo macro y lo micro. En esta escala meso, lo que podemos hacer es como un marco de escalamiento que tiene que ver justamente con qué de este fenómeno meso
se conecta con lo global, qué de estos fenómenos meso se conecta con lo cotidiano o con lo local, ¿ya? Esa conexión multinivel es muy propia de esta escala y mucha de la investigación científica actualmente se desarrolla en esta escala. Aquí es donde nos hacemos las preguntas, ¿vale? Y aquí es donde nos conectamos con el resto de la escala, porque en verdad trabajar otras escalas es bastante más complejo, se requiere bastante más, también bastante más experiencia, ¿cierto? Entonces aquí sí vamos a encontrar preguntas que pueden ser interesantes y más fácil de abordar desde un curso como el nuestro, que es de pregrado o de cuarto año de arquitectura, y no es un máster ni un doctorado que pueda trabajar en profundidad en otras escalas. Lo último a mencionar es un poco, bueno, recordar algunas cosas importantes respecto de la pregunta de investigación, pero principalmente poner foco en las diferencias entre, volver a recordar un poco lo que ya mencioné, entre el propósito contextual y el propósito sustantivo. Hay una cosa que es importante reconocer, que es dónde estudiamos, el entorno. Luego hay otra cosa que es la pregunta de investigación y eso va a estar conectado directamente con qué es lo que queremos conocer, cuál es la meta del conocimiento. Vamos a profundizar en esto en la siguiente clase, así que lo dejo ahí más bien de manera introductoria. Lo importante, lo puse en esta clase porque en verdad la segunda parte de la clase va a hablar un poquito de esto. Encontrar un tema o una pregunta de investigación va a tener que ver justamente con la claridad del propósito. O sea, ¿para qué queremos esto? ¿Para qué queremos aportar a nuestra disciplina? ¿Qué queremos aportar a la innovación en nuestra disciplina? Entonces, lo voy a plantear así, de manera muy genérica, sobre todo para introducir la segunda parte, pero lo vamos a profundizar cuando hablemos específicamente de encontrar un tema de investigación relevante. ¿Y qué tiene que ver también como con esto? ¿Cómo transformamos una curiosidad, algo que nos interesa, algo que creemos que es interesante para nosotros, para nosotras, para nuestra disciplina? ¿Cómo lo transformamos en preguntas? No es lo mismo que me interese un tema que tener una pregunta de investigación relevante para mi tema, ¿ya? Eso también lo vamos a profundizar durante el curso, sobre todo. Vamos a entender justamente cómo transformamos una curiosidad en un tema de investigación y en una pregunta, pero nos interesa algunos pasos clave. Nos interesa la base que tiene que ver con la indagación sistemática para hacer una buena, para transformar una curiosidad en pregunta, tenemos que ser ordenados y entender muy bien el concepto de investigación arquitectónica. En esta clase hemos tratado de dar un marco general de cómo se hace y qué significa, cuál es la diferencia con el diseño, así que ya tienen algo sobre esto. Van a entender el contraste entre la bibliografía y la revisión bibliográfica, que también es importante. Vamos a establecer una matriz de revisión, eso también va a ser parte de la siguiente clase, así que lo voy a dejar ahí solamente enunciado. Vamos a hacer un pivote, que es justamente este elemento central, el pivote de la pregunta de investigación, y vamos a analizar la brecha de conocimiento. En este caso, la brecha de conocimiento, no vamos en este curso no vamos a profundizarla, porque la brecha de conocimiento la voy a, o sea, que sea brecha o no, la voy a investigar más bien yo. Les voy a explicar cómo se hace, pero no vamos a profundizar, sino que vamos a encontrarnos principalmente vamos a saltarnos la parte de análisis de brecha y vamos a saltar directamente a la formulación de preguntas de investigación. Y vamos a hacer el primer ejercicio de formular preguntas. No es necesario, o sea, no vamos a hacer una pregunta de investigación ahora, pero vamos a usar el Padlet para responder una de estas dos preguntas. Entonces, antes de pasar a esto, quería saber si hay preguntas, si hay dudas respecto de lo que acabo de mencionar. Si hay preguntas un poco más complejas y que no quieran hacer ahora, no pasa nada, las vamos haciendo durante el curso, pero abro la posibilidad de eso, de que me hagan preguntas y que si hay alguna cosa que no quedó muy clara, me la mencionen y con eso cerramos la parte más teórica y nos vamos a la parte práctica, que es la segunda parte de la clase. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta o alguna duda o algún comentario. ¿No? ¿Todo claro hasta ahora? Vale, voy a cerrar la grabación primero y ahora voy a